Ok. Entonces, en la sesión de hoy vamos a terminar los detalles de del modelo beta binomial y, como les venía comentando, en el resto de la sesión vamos a trabajar con el modelo Poisson, gamma Poisson debería decir yo, para hacer inferencia haciendo referencia a variables de conteo. Entonces vamos a dar un poquito de contexto antes de entrar en los detalles de cómo hacer la inferencia, de cómo terminar de hacer la inferencia en el modelo binomial. Lo que veníamos trabajando era lo siguiente. Veníamos trabajando el modelo beta binomial. Entonces, permítame, doy un poco de contexto para que todos estemos en sintonía. Eh, y en ese modelo beta binomial, pues nosotros arrancamos con un planteamiento muy específico, asumiendo la intercambiabilidad de las observaciones, pues que es lo más natural de hacer en todos los escenarios. Entonces, planteábamos el siguiente modelo. En ese modelo decíamos que um, las observaciones, dado el parámetro de interés, que en este caso es una probabilidad de éxito básicamente, son condicionalmente independientes e idénticamente distribuidas de acuerdo a una distribución Bernoulli con parámetro teta. Lo que quiere decir que estamos trabajando con variables binarias, ¿no? Las variables binarias, como les he mencionado antes, surgen en todo tipo de estudios, sobre todo con datos relacionales, o sea, con redes. Y asumíamos una previa que tenía distribución beta. Esto de la distribución beta nace, perdón, aquí escribí algo mal. Esto de la distribución beta, aquí debería ser, no, perdón, está bien, está bien. Esto de la distribución beta, claro, las Y sub i tienen distribución Bernoulli y la distribución y teta tiene distribución beta con parámetros A y B. Entonces, hicimos muchos comentarios, empezando por haber demostrado la suficiencia de la suma de los Y sub i. Entonces decíamos que plantear este modelo es equivalente a plantear una verosimilitud condicional en teta, asumiendo el valor de teta, eh, um, es equivalente a escribir que S, o sea, la sumatoria de los Y sub i, dado teta, tiene distribución binomial con parámetros n y teta. Y todo eso lo decíamos porque la sumatoria, la suma de los Y sub i, demostramos que era un estadístico suficiente para teta. Es decir, la suficiencia más allá de un artefacto matemático es como la propiedad del estadístico que indica que yo puedo, toda la inferencia que yo vaya a hacer sobre teta, toda la información que yo requiera de la muestra para hacer inferencia sobre teta, la puedo encontrar en la suma. Hicimos una discusión de por qué a veces descartar todo el vector de observaciones puede ser un error y simplemente quedarme con la suma, sobre todo para identificar patrones de aleatoriedad. Pero pues en términos, digamos, clásicos, el estadístico suficiente contiene toda la información para hacer inferencias sobre teta y lo hemos venido trabajando así. Bueno, bajo esta formulación, si usted se quiere quedar con la formulación Bernoulli, está perfecto. Si se quiere quedar con la formulación binomial, está perfecto. De todas formas, va a llegar exactamente a la misma posterior. Dijimos que la distribución posterior, y esto lo demostramos la vez pasada, la distribución posterior, es decir, teta dado y, es decir, mi estado de información una vez yo observé el conjunto de datos, va a tener distribución beta también, eh, con parámetros, bueno, aquí nosotros hicimos todas las cuentas, muy seguramente nos dio algo de ese estilo. A más S. Entonces, fíjese que aquí estoy utilizando la información de la muestra para poder actualizar mi estado de conocimiento acerca de teta y B más N menos S. Entonces, fíjese
decíamos, nos dábamos cuenta la clase pasada que trabajar con una previa beta era muy conveniente en términos computacionales porque la posterior, la distribución posterior, me quedaba también dentro de la familia beta. Y como la familia beta es una familia para la cual yo conozco muchas de sus propiedades, por ejemplo, la media, la mediana, la moda, los cuantiles, o sea, los percentiles, en fin, como conozco casi que todo acerca de la distribución beta, entonces hacer inferencia sobre teta es muy conveniente en ese sentido porque simplemente exploto todo lo que yo sé de la familia beta para informarme acerca de lo que sucede con teta una vez yo observé el conjunto de datos. Eh, um, y en ese sentido, uno de mis primeros mensajes es pilas. No se enrede mucho como con la formulación matemática. Es decir, si usted arranca con una previa A y B, observe que la posterior, la distribución posterior, le quedó otra vez beta, solamente que en lugar de A, le quedó un nuevo parámetro. Si usted quiere llamarlo A estrella, llámelo A estrella. Si quiere llamarlo A gorrito, llámelo A gorrito. A veces en los libros aparece así, A sub n. Eh, ¿Por qué? Porque hace referencia a un nuevo parámetro donde yo actualicé el valor de A por A más S. Y a este valor, pues usted lo puede llamar B estrella, B gorrito, B lo que quiera. Aquí lo voy a llamar B sub n. ¿Por qué? Pues porque tengo una muestra de tamaño n, es todo. Y dentro de nuestras definiciones decíamos que A y B son cantidades fijas. En la distribución beta, A y B son valores positivos para asegurar que la distribución no es degenerada y son cantidades fijas, ¿no? Son cantidades fijas que se denominan hiperparámetros. Son cantidades fijas que se denominan hiperparámetros. Hiperparámetros. Eh, y esos parámetros, esos hiperparámetros, usted los elige de forma que eh, eso refleje su estado de conocimiento acerca de teta, previo, externo a el conjunto de datos. Entonces, en nuestro ejemplo, estábamos trabajando una previa uniforme. Entonces, si usted elige A igual a B igual a 1, le queda entonces que teta a priori tiene distribución uniforme en el intervalo 0,1. Es decir, usted no privilegia ningún valor de teta a priori. Pero si usted quisiera, podría utilizar otro valor de A y B dependiendo de su estado de información. En el taller número 2, le propongo un par de casos en ese sentido. Yo le digo, se sabe que a priori, antes de observar el conjunto de datos o externo al conjunto de datos, se sabe que el valor esperado es de 0,6 y de pronto la probabilidad de obtener una observación o una probabilidad menor que cierta cantidad es alta. Entonces de ahí usted tiene como unas ecuaciones para despejar A y B. Usted necesita por lo menos dos ecuaciones para despejar A y B, ¿no? Porque tiene dos incógnitas. Entonces el truco es encontrar esas dos ecuaciones, puede ser a través de la media y la varianza o a través de la media y una probabilidad y despeja. Y ahí encuentra A y B. Eh, y listo. Entonces habíamos hecho eso y habíamos dicho, ok, ya tengo la posterior. Entonces empezamos haciendo como la parte más sencilla, que es como dando estimaciones puntuales de teta. Entonces hicimos como una primera, eh, un primer acercamiento a la estimación puntual. No lo hicimos desde un punto de vista muy teórico, algunas demostraciones las vamos a dejar para después cuando tengamos un poquito más de intuición trabajando con la distribución posterior. Entonces, en términos de estimación puntual, en términos de estimación puntual, perdón, en términos de estimación puntual, pues hay muchas opciones. En términos de estimación puntual, usted puede trabajar con la media a posteriori. Usted puede trabajar con la media a posteriori, usted puede trabajar con la mediana a posteriori. Esos son valores muy usuales. Puede trabajar con la moda a posteriori.
Entonces, esos son valores numéricos que, digamos, resumen con una sola cantidad. Son medidas de tendencia central que resumen con un solo valor la distribución posterior de teta. Eh, y cada una tiene sus características teóricas y cada una tiene sus características, digamos, muy pertinentes. Por ejemplo, la media, decíamos que es el valor que de alguna manera optimiza una función de pérdida, o sea, una función de utilidad asociada con el error cuadrático medio. Entonces, la media es la medida óptima cuando su función de pérdida es el error cuadrático medio. Es decir, cuando, por ejemplo, su función de pérdida L hace referencia a la función de pérdida. En inglés sería algo así como loss function, entonces sería como, escribámoslo aquí, sí, función de pérdida. Esto no lo hemos demostrado, pero lo vamos a hacer. Entonces, si su función de pérdida, por ejemplo, es el error cuadrático medio, es decir, si su función de pérdida es teta menos a y todo al cuadrado, entonces cuando usted haya el Armax del valor esperado de esta función de pérdida, pues le va a dar que el mejor estimador es la media. Aquí A es una acción, ¿no? O sea, A hace referencia al estimador. Pero bueno, digamos que en su momento haremos la demostración. Por ejemplo, si usted trabaja con la mediana, la función de pérdida correspondiente va a ser una función de pérdida donde usted trabaje en lugar de trabajar con el error cuadrático medio, trabaja con el valor absoluto. Entonces, el estimador óptimo que resulta de minimizar, claro, porque no estamos con la utilidad, sino con una función de pérdida de minimizar eh, esta función, el valor absoluto de teta menos a, entonces le da a uno la mediana. Y con la moda es una función de pérdida muy similar, simplemente, bueno, se la voy a escribir aquí de una vez. Con la moda sería como la función de pérdida con la que uno trabaja. Repito, esto lo vamos a hacer en detalle después. Va a ser la función indicadora de teta igual a. Es todo. Es decir, es una función de pérdida binaria. Pero por ahora, digamos que más allá de los requerimientos teóricos desde el punto de vista de la teoría de la decisión, eh, piense en que está utilizando estas medidas de tendencia central para dar una estimación puntual acerca de teta. Todas tienen sus propiedades, todas tienen como un fundamento teórico muy importante y pues en su momento lo haremos. Listo. Hicimos eso. En particular, hicimos una demostración que se cumple, hicimos como una propiedad que siempre se tiene con la media a posteriori cuando yo trabajo con familias conjugadas. Recuerde que cuando sucede esto de la previa con la posterior se llama así conjugamiento o conjugación, bueno, no sé. Entonces, cuando usted trabaja con familias conjugadas, como en este caso la beta, y usted calcula la media a posteriori, la media a posteriori de teta, dado el conjunto de datos, bueno, usted sabe, pues la fórmula de la posterior de una beta, pues es muy fácil, ¿no? Es alfa sobre alfa más beta. Entonces aquí usted tiene, lo voy a escribir aquí, a sub n sobre a sub n más b sub n. A propósito de esto, hay muchos libros donde están todas las distribuciones probabilísticas resumiditas, ¿no? En el libro de Gell-Mann, que yo lo incluí en la bibliografía, en el apéndice A o en el apéndice B, no recuerdo bien, están todas las distribuciones probabilísticas, tanto univariadas como multivariadas, discretas y continuas, con todas las propiedades. Valor esperado, media, función de densidad, función generadora de momentos, en fin, todo. Bueno, y si nosotros lo escribimos, entonces esto me daría, bueno, A más S sobre, bueno, A más S más B más N menos S, entonces se cancelan las S, entonces a uno le quedaría A más B más N, ¿cierto? Ok, entonces aquí es cuando uno se da cuenta que
A posteriori, fíjese que estoy utilizando el estadístico suficiente para hacer mi estimación puntual. A posteriori, ¿qué estoy diciendo? Esto se puede expresar como un promedio ponderado, y esto siempre ocurre cuando usted utiliza miembros de familias conjugadas. Pues en este caso lo estamos haciendo con la beta. Hoy cuando lo hagamos con la Poisson va a pasar exactamente lo mismo. Entonces usted tiene aquí un promedio ponderado. Es un promedio ponderado donde usted está ponderando por A más B más N. Entonces usted tiene aquí A más B más N. Y, ok, usted tiene, por un lado, usted tiene A y por el otro lado usted tiene S, ¿no? Entonces si usted se da cuenta, pues básicamente estoy descomponiendo la suma de una manera, digamos, matemática bonita, ¿no? Entonces, para que me quede algo chévere, pues aquí voy a dividir entre n, o sea que aquí voy a multiplicar por n, para que de esta manera, pues usted ya se da cuenta cuál es el truco. Aquí me quede el promedio muestral. Y haciendo como el mismo truco, usted se da cuenta que aquí yo puedo escribir B y aquí yo puedo escribir B, y lo hago intencionalmente de esa forma para que aquí me quede el promedio a priori. Este es el valor esperado a priori. O sea que el promedio a posteriori, cuando yo utilizo familias conjugadas, esto se puede demostrar para todas las familias conjugadas, es un promedio ponderado, es una combinación de su promedio a priori, su estado de información externo, más su estado de información interno, más el promedio. Y bueno, y nos dábamos cuenta que cuando esto sucede, entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si usted toma el límite cuando n tiende a infinito de la, la media posterior? Cuando usted toma el límite, cuando n tiende a infinito de la media posterior, decíamos la vez pasada que esto pues simplemente, bueno, cuando la n se hace muy grande, el primer término se va para cero, eso se ve muy fácil. En el segundo, usted tiene dos cantidades que tienden a infinito, tanto en numerador como en denominador. Usted puede aplicar el teorema del L'Hopital, y del L'Hopital sí, y esto le da a llevar. Aquí tengo una pregunta, vamos a verla, tengo un comentario. Aquí Isabela me dice, ¿no es A más B? A ver, ¿dónde, Isabela, porfa? ¿En qué parte? El B que pusiste a dividir y multiplicar. Correcto, sí, señora. Sí, señora. Estoy pensando en la gama. La gama es A sobre B. Tienes todísima la razón. Muchas gracias. Súper. Aquí es A más B. Sí, señora. Claro, y entre otras es A más B, porque aquí tenemos el A más B, ¿no? Y en el otro lado tenemos el N. Excelente, excelente, excelente observación. Súper. Entonces, lo que decíamos es que cuando el tamaño de la muestra es grande, digamos que el estimador puntual coincide con el estimador máximo verosímil, lo cual nos lleva a otra conclusión importante, y es que cuando el tamaño de la muestra es grande, la información interna al conjunto de datos, es decir, la información que yo tengo de la muestra, tiende a opacar, tiende a exaltarse sobre la distribución de la previa. Entonces, si usted tiene un tamaño de muestra gigantesco o muy grande, pues la información de la previa se tiende a perder, se tiende a perder. Cuando el tamaño de la muestra es moderado, entonces, o pequeño, pues aquí la información de la previa va a ser muy importante, pero igual nosotros podemos dar nuestra estimación puntual común y corriente. O sea, nosotros no tenemos, desde el punto de vista bayesiano, que, eh, digamos, justificar nuestros procedimientos en resultados asintóticos, ¿no? Como que tenemos un tamaño de muestra pequeño o grande, no importa, tenemos nuestras estimaciones, e inclusive la inferencia desde el punto de vista de las pruebas de hipótesis y los intervalos de credibilidad, los intervalos de confianza. Eh, um, Cosa que desde el punto de vista frecuentista a usted le queda difícil, sobre todo cuando recae en la estimación máximo verosímil, porque pues ustedes ya saben, el margen de error tiene la cobertura que debería ser siempre y cuando el tamaño de muestra sea grande, ¿no? Y habíamos hecho esto. ¿Qué más habíamos hecho?
habíamos hecho como esto ya con esto termina el contexto, habíamos hecho como, estábamos trabajando un caso de estudio donde teníamos una respuesta binaria. Aquí simplemente voy a correr el código para, digamos, importar los datos y tener los estadísticos suficientes. Habíamos hecho un caso de estudio donde teníamos una respuesta binaria, donde en una encuesta estábamos trabajando con una variable en la que los individuos se declaraban felices o no. Entonces aquí voy a importar los datos y extraer los estadísticos suficientes. Tenemos que el tamaño de muestra era de 129 y teníamos una suma de 118. Ese es el estadístico suficiente. Y aquí digamos que el objeto de inferencia es la proporción poblacional o la proporción de personas que en ese momento en tiempo para esas personas en particular, mujeres en ese rango de edad, se declaraban felices o no. Pero pues esto claramente aplica en cualquier, digamos, escenario donde usted tenga una probabilidad de éxito en cualquier situación, ¿no? Trabajamos con una beta 1.1, o sea que ese era el valor de los hiperparámetros. Hicimos la posterior. Permítame, ejecuto nuevamente esto, simplemente para visualizar la distribución posterior. Aquí lo estoy corriendo. Y hicimos, no voy a volver a correr todos estos gráficos porque ya lo hicimos. Hicimos la moda posterior, hicimos la media posterior, la mediana posterior, eh, um, como dando estimaciones puntuales acerca de teta. Eh, um, Como que usted tiene todas las opciones para reportar una estimación puntual en ese sentido. En términos de cuantificación de incertidumbre, usted podía reportar la varianza o la desviación estándar o el coeficiente de variación para ver qué tan variable es la estimación puntual en algún sentido. E hicimos lo mismo utilizando simulación. Este fue como nuestro primer experimento de simulación donde yo decía, pilas, siempre utilizo una semilla en términos de reproducibilidad. Recuerde la crisis reproducción, de reproducibilidad que hubo en los últimos años, donde cerca de solamente se podía replicar entre 30 y 40% del research que se hacía a nivel científico. Entonces, parte de problemas era que no sabía no había como unos protocolos de simulación, digamos, bien establecidos. Y entonces decíamos que yo puedo obtener mis resultados analíticos utilizando mis resultados de la distribución beta, pues porque la posterior es una beta. Entonces yo podía obtener mis resultados, mis estimaciones de forma analítica utilizando las fórmulas de la beta, o básicamente, y vamos a dar una justificación, digamos, teórica la próxima semana tal vez, o la próxima clase, donde gracias a la ley débil de los grandes números, pues uno dice, pues yo puedo simular de la distribución posterior y utilizando esa simulación, digamos aquí simulé 10.000 valores, pues yo puedo aproximar la media, por ejemplo. Entonces simplemente cojo todos los valores que yo simulé de la beta y le calculo la media. Entonces, bueno, me dice que puntualmente puedo decir que la proporción poblacional de individuos con la característica de interés era del 91%, digamos. Lo mismo podría hacer yo con la varianza posteriori, con la mediana posteriori, con cualquier característica de la distribución posterior, la puedo obtener a partir de los datos simulados de la distribución beta. Aquí estamos explotando mucho la función ARB beta, que es como el algoritmo que hace que yo pueda simular esos valores. Nosotros, a medida que vayamos avanzando, pues vamos a ver métodos para nosotros mismos hacer nuestros muestreadores, ¿no? No siempre vamos a poder, no siempre vamos a recaer en las rutinas que tienen los softwares por defecto para poder explorar la posterior. Y hacíamos un gráfico tanto de manera, este es el gráfico que quería reproducir antes de continuar, y hacíamos un gráfico tanto analítico como empírico. Es decir, por algún motivo no me está corriendo, porque no grafiqué la grilla, perdón, no corrí la grilla, es decir, la cuadrícula de valores sobre las cuales estaba haciendo el gráfico. Ahora sí, muy bien, permítame borro la consola nuevamente. Entonces, este gráfico me gusta mucho. ¿Por qué? Porque deja un mensaje bien importante.
Y es que, mire lo siguiente, el histograma y la línea azul, que es básicamente la estimación kernel de esto, el histograma es la distribución empírica a partir de las muestras que yo obtuve de la distribución posterior, mientras que la línea en rojo es la distribución exacta utilizando la distribución beta con nuestros resultados analíticos. Entonces, mire que la aproximación es fabulosa, ¿no? Es casi que exacta. Entonces, el mensaje es, la distribución posterior yo la puedo obtener ya sea de manera analítica como de manera aproximada por medio de las muestras. Y la verdad sea dicha, hoy en día yo creo que el 99% de las veces todo se hace con, ya sea con métodos de aproximación, ya sea con métodos de simulación o con métodos variacionales o con métodos de optimización. Muy rara vez, salvo casos muy chiquiticos como este, tenemos resultados exactos. Um, ¿Por qué? Porque pues vamos a trabajar con modelos con tantos parámetros que obtener distribuciones exactas en 100 dimensiones es una cosa muy difícil. A menos de que estemos trabajando en un caso muy particular como una normal multivariada o cosas así. Pero en la mayoría de los escenarios, usted va a trabajar casi que siempre con los histogramas, o sea, con la distribución empírica. Yo por lo general grafico siempre el histograma y la estimación kernel. Me parece que se ve muy bien y da una idea general de cómo es la distribución posterior. Muy bien. A mí me gusta jugar mucho también, eso no lo hicimos la vez pasada, a mí me gusta jugar mucho también con, digamos, qué hubiera pasado si yo selecciono otra previa o qué hubiera pasado si yo selecciono, si yo hubiera tenido otra muestra diferente, sobre todo para explorar cuál es el impacto ya sea de la previa o de los datos sobre la distribución posterior. Recuerde que en la estadística bayesiana nosotros trabajamos siempre bajo subjetividad, o sea, como mi estado de información. Entonces yo elijo mi previa. Entonces, algo que uno siempre debe hacer es hacer un estudio de sensitividad, es decir, utilicemos otros valores de la previa para, para ver cómo me hubiera dado la posterior y ver si mis resultados, mis inferencias se afectan mucho o no. Entonces, esta función que yo llamé P es una función donde básicamente usted grafica mire que obtiene como insumos los hiperparámetros, tiene como insumo el tamaño de la muestra y tiene como insumo el estadístico suficiente. ¿Listo? Estos tres puntos hace referencia a cualquier otro argumento que usted quiera meter en el gráfico, digamos como, no sé, algún color o alguna cosa así rara, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta función? Esta función lo que hace es graficar la posterior, esas son las primeras dos líneas, luego graficamos la previa, mire que aquí está el d beta, que únicamente depende de A y B, luego pone el título y la leyenda, ¿no? Pone el título y la leyenda, listo. Entonces, nada, voy a ejecutar la función. Entonces, esta es una rutina muy chiquitica para hacer un par de gráficos, simplemente para graficar la previa con la posterior, punto. Y entonces lo voy a graficar en varios escenarios. Entonces, de aquí nos vamos a dar como una idea, un sabor de del efecto de los hiperparámetros y de otras posibles muestras sobre la distribución posterior. Entonces, por ejemplo, este primer gráfico hace referencia a una previa uniforme, entonces 1, 1, a donde el conjunto de datos eran apenas 5 daticos y la suma era 1, es decir, apenas un individuo tenía la característica de interés. Esta es otra previa, es una previa un poquito más informativa, porque mire que es 3, 2. O sea que a priori, yo le estoy dando más información al modelo, porque estoy diciendo que a priori vamos a centrarlo básicamente en 3 quintos, lo vamos a centrar en 3 quintos, claro, A sobre A más B, 3 quintos, con el mismo estado de información previo, 5, 1.
Y mire que volvemos a repetir el mismo análisis, pero ahora con un tamaño de muestra mucho más grande, pero manteniendo la proporción de individuos que tiene la característica. Si usted se da cuenta, el estadístico suficiente es 1 de 5, le da 20%. En cambio, ahora vamos a tomar 20 de 100, o sea, otra vez el 20%, pero con un tamaño de muestra mucho más grande. 20 veces más grande, de hecho. Entonces, bajo dos escenarios previos diferentes. Alguien me puede decir, bueno, aquí usted tiene la previa uniforme 1-1, perfecto. ¿Por qué decidió trabajar con 3-2, por ejemplo? Entonces aquí, eh, um, el rango de valores que usted estudia para los hiperparámetros nuevamente recae sobre el analista. Yo usualmente estudio más o menos unos 5 a 10 casos, dándole diferentes valores a A y a B que cubren diferentes estados de información previa. Por ejemplo, yo puedo elegir A y B de forma que a priori estén centrados en el mismo valor esperado, por ejemplo, no sé, 1.5, pero con varianzas diferentes, ¿no? Entonces, con harta variabilidad, con poca variabilidad, en fin. Como que aquí el analista mismo define unos 5 a 10 casos estudiando diferentes valores de A y de B para ver cuál es el impacto sobre la distribución posterior. Vamos a ver lo que sucede en este caso. Entonces, aquí está el gráfico. Entonces, en este gráfico, básicamente apliqué la rutina que definimos arriba 4 veces. Y mire lo siguiente. Cuando, cuando su estado de información, cuando su estado de información es menor, es decir, cuando usted utiliza una distribución previa 1-1, básicamente usted está recayendo, su posterior le queda proporcional a la verosimilitud, ¿no? Su posterior, que sería la primera columna, le queda proporcional a la verosimilitud. Ya lo vimos la semana pasada, ¿por qué? Y mire el efecto del tamaño de la muestra. Cuando el tamaño de la muestra es más pequeño, mire que la curva, la verosimilitud, no le queda tan normal, ¿no? Le queda más bien sesgada, muy sesgada. O sea que ahí como recaer en estudios de estimación máximo verosímil como que no tiene mucha gracia. Aquí la posterior básicamente es simétrica, pues obvio por aplicando el teorema del límite central. Eh, um, y la influencia que tiene la previa sobre la posterior es muy pequeña. ¿Cómo lo sé? Mire que en un caso donde tengo una 3-2, donde tengo como A y como B 3-2, mire que la posterior me queda casi que idéntica en ambos escenarios. Es decir, la influencia que tiene la previa sobre la posterior es mucho más reducida a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Y en ese sentido, entonces, no un poco, coincido con una observación que hacían hace un par de clases acerca de que los métodos de máxima verosimilitud coinciden en algún sentido, sobre todo en términos de los cálculos, no en la interpretación, en los cálculos cuando hago bayesiano o frecuentista. Claro, usted se da cuenta que la posterior se mantiene casi que invariante sin importar la previa que yo le esté poniendo. Cosa que no ocurre cuando el tamaño de la muestra es más chiquitico, ¿no? Si el tamaño de muestra es más chiquitico, mire que la previa tiene una influencia mucho mayor, sobre la distribución posterior. Mire que cuando la previa es 3-2, o sea, ya no estoy centrando en, ya no estoy centrando en 0.5, pues porque claro, aquí el valor esperado a priori es 1/1 más 1, o sea, 0.5. En cambio aquí el valor esperado a priori es 3/5, o sea, 0.6. Entonces mire que cuando el tamaño de la muestra es más pequeño, la posterior se corre un poquitico más hacia la derecha eh, que cuando usted utiliza una distribución uniforme. O sea, la previa tiene una influencia mucho mayor sobre la distribución posterior. Y de alguna manera es fácil de intuir. Si usted se da cuenta,
nosotros decíamos que, dada esta expresión, nosotros podíamos interpretar el A y el B de una manera muy particular. El B, eh, el A más B hace referencia como al tamaño de muestra a priori, ¿sí? Es como, esa es la forma de interpretarlo. Sería como su tamaño de muestra a priori. Es como la cantidad de información que usted tiene a priori o externa al conjunto de datos. ¿Por qué? Pues porque si yo hago la analogía A más B, pues hace como las veces de N, ¿no? O sea que A hace las veces de, si usted se da cuenta, hace las veces de S, o sea, A hace las veces de como del número de éxitos a priori. Éxitos a priori. Entonces, por lo tanto, B, pues va a ser el número de fracasos. Pues claro, si usted se da cuenta aquí, B está combinado con N menos S, sería como los fracasos a priori. O sea que cuando yo utilizo una previa no informativa 1-1, pues básicamente lo que estoy diciendo es que tengo un éxito y un fracaso a priori. O sea, y un tamaño de muestra de 2. O sea, es una previa muy poco, uno trata que sea, eso es una previa muy poco influyente de alguna manera. Ahora, todo depende del tamaño de la muestra, ¿no? Porque si A más B es 2, pero N es 5, es diferente a si A más B es 2, pero N es 100, ¿no? Entonces, mire que todo depende, ¿no? Todo depende. Bueno, eso del estudio de sensitividad es muy importante hacerlo siempre. En el próximo taller yo le pediría hacer un estudio de sensitividad explorando diferentes valores de la previa. Bueno, ahora quisiera ir como a una parte fundamental que no alcancé a cubrir la clase pasada, pero digamos que la necesitamos ya, y es aprender a hacer intervalos de credibilidad. Entonces, permítame, voy aquí a nuestras notas de clase. Todavía no hemos derivado la distribución marginal, eso es importante, lo vamos a hacer ahora. Si yo quisiera, esta es la predictiva, aquí, las regiones de confianza. Entonces, ya vamos a ir sobre la predictiva y sobre la distribución marginal. Yo necesito, ya tenemos como un resumen puntual de cómo estimar teta, ¿no? Como que, bueno, cojamos la media posterior y la mediana, la moda. Bueno, digamos que esas son tres maneras diferentes de estimar puntualmente teta. Ahora, lo que se hace usualmente es reportar un intervalo de confianza. En estadística bayesiana, los vamos a llamar más que intervalos de confianza, los vamos a llamar intervalos de credibilidad, ¿listo? Intervalos de credibilidad. Entonces, los intervalos de credibilidad son intervalos o conjuntos en el espacio de parámetros de forma que contengan con cierta probabilidad el parámetro que a mí me interese. Entonces, yo necesito, de hecho, me gustaría verlo aquí. Yo necesito encontrar dos valores, L y U. L viene de lower y U de upper, ¿no? Entonces, necesito encontrar dos valores a posteriori, de forma que luego de observar el conjunto de datos, el parámetro se encuentre ahí con una probabilidad alta. Entonces, pues aquí usted me puede decir, súper, está bien, yo entiendo la definición, pero digamos que la solución no es única, ¿no? Y claro, usted tiene toda la razón. Usted me puede decir, no hay nada que garantice la unicidad del intervalo. Permítame, le muestro por qué. Entonces, digamos que aquí está teta, nuestro espacio de parámetros, y supongamos que esta es la posterior. Vamos a ponerla aquí como, no sé, como aquí está la curva posterior, un poquito sesgada, digamos. Solo de menos. Esta es la distribución posterior, teta dado y. Entonces, lo que le estoy diciendo es, encuentre dos valores, necesitamos dos valores L y U,
de forma que la probabilidad de que teta se encuentre entre esos dos valores sea alta. Es decir, esto sea, digamos, lo típico, ¿no? 0.95, por ejemplo, o 0.99, o bueno, el valor que usted quiera. Entonces alguien me puede decir, ok, yo puedo coger este intervalo, claramente, perdón, alguien puede decir, listo, alguien puede decirme, ok, yo quiero, si yo me pongo a hacer las integrales y la operación inversa, este intervalo puede contener el 95%, perfecto, súper. Pero otra persona me puede decir, sí, fabuloso, pero este otro, que digamos, está un poquito más desplazado hacia la derecha, en cambio también, ese también tiene el 95%. Entonces, ¿cuál usar? Entonces, de alguna manera, como esto no tiene una respuesta única de acuerdo a esa definición, eh, el acuerdo o como lo que se hace comúnmente, es trabajar con los percentiles. Entonces, si aquí está la distribución posterior, entonces lo que se acostumbra a hacer es a encontrar los valores en el espacio de parámetros de tal manera que a posteriori, claro, esta es la posterior, ¿no? De tal manera que a posteriori usted tenga acumulado el 2.5, por ejemplo, en este caso, usted tenga aquí acumulado el 0.025 y el 0.025 por delante. Es decir, básicamente el 0.025. Básicamente, lo que usted necesita encontrar es el percentil 0.025 de la distribución posterior y el percentil 0.975. Pues en el caso que usted esté trabajando con 95%, ¿no? Claramente, si usted aquí tiene 1 menos alfa, pues usted necesita el percentil alfa medios y el percentil 1 menos alfa medios. Entonces, Juan Camilo, yo podría trabajar con el percentil, no sé, el percentil 1 por un lado y por el otro con el percentil 96. Sí, si quiere, no hay ningún problema. Solamente que como por garantizar cierto tipo de simetría, porque cuando el tamaño de la muestra es grande, pues usted sabe que la distribución posterior a ser simétrica. eh, no hemos visto el teorema del límite central bayesiano, pero pues digamos que análogo. Entonces la posterior también va a ser simétrica, entonces digamos que esta es como la costumbre. Existe una definición mucho más rigurosa de un intervalo de confianza. Se llama una región de confiabilidad con probabilidad posterior máxima, pero la verdad es que calcular ese intervalo no es fácil, sobre todo en situaciones complejas. Entonces, esto es lo que usualmente se acostumbra a hacer. Entonces, muy fácil. Si usted ya tiene la posterior, si usted ya tiene la posterior para hallar un intervalo de credibilidad, lo único que usted necesita es hallar los percentiles que usted necesita. Y en ese sentido, voy a hacer como el comentario, uno de los comentarios más importantes de hoy. Desde el punto de vista frecuentista, cuando usted calculaba, un intervalo de confianza, usted no podía interpretarlo como la probabilidad de que el intervalo de confianza cubra el parámetro es de tanto, del 95%. Esa es la peor interpretación frecuentista de un intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque la confianza en un intervalo, en un intervalo frecuentista se encuentra no en el intervalo, sino en el proceso con el que usted construyó el intervalo. Cuando usted calcula el intervalo de confianza y el intervalo de confianza le da de 0.6 a 0.8,
Lo peor que usted puede hacer es decir, con una probabilidad del 95%, mi tasa de éxito se encuentra entre 0,6 y 0,8. Desde un punto de vista frecuentiza, esto está muy mal. ¿A qué es igual la probabilidad en ese escenario? Una vez se observó el conjunto de datos, o 0 o 1. O el intervalo de confianza contiene el parámetro o no contiene el parámetro, punto. Yo creo que eso es lo primero que uno le enseñan cuando uno hace estadística frecuentista en términos de intervalos de confianza. Eh, Desde el punto de vista bayesiano, ocurre todo lo contrario. Y es que como usted está trabajando a posteriori con una distribución de probabilidad bien definida, usted sí puede calcular probabilidades. Entonces usted perfectamente puede decir con una probabilidad del 95%, el valor del parámetro se encuentra entre tal y tal valor. De hecho, hagámoslo de una vez. Hagámoslo de una vez. Aquí tengo la previa, 1-1, ¿no? Una previa uniforme. Aquí está el conjunto de datos. Muy bien. Entonces, mire lo fácil que es hacer el intervalo de credibilidad. Voy a utilizar la rutina Q-beta, que es como la forma en que yo hago la rutina que haya los percentiles de una distribución beta en R, ¿no? Eh, Q de quantile, ¿no? Q de quantile. Eh, um, entonces, mire, voy a calcular un intervalo de credibilidad al 95%, o sea que necesito las probabilidades al 0,025 y 0,975. Le pongo la posterior, tanto en A como en B, ¿no? Pilas ahí con la posterior, ¿no? Listo. O sea que a posteriori, permítame limpio la consola, el intervalo de confianza me da entre 85% y 95%, 85,3% y 95,1%. Con una probabilidad del 95%, puedo asegurar que el parámetro, la tasa en esa encuesta de mujeres mayores que 65 años en ese momento del tiempo, con las características relevantes que puedan generalizar a la población de mujeres con esas características, esa tasa se encuentra entre 85,3 y 95,1%. Listo. O sea, nada de errores estándar, nada de eso. Es decir, uno calcula dos percentiles y listo. Esta es una manera de hacer uno de los intervalos de confianza desde el punto de vista bayesiano. Es la que más se utiliza. Eh, um, hay otros enfoques, otras propuestas, pero digamos que esta es como la más popular. Y usted no necesita un tamaño muestra grande. Usted puede hacerlo con tamaño muestra 3, como lo puede hacer con tamaño muestra 100. Ah, claro, con un tamaño muestra 100, pues su resultado frecuentista va a ser mucho, mucho más parecido al resultado de vista, al punto de vista bayesiano. La gran ganancia aquí es que podemos interpretar en términos de probabilidad. Entonces alguien me puede decir, mm, y tiene cierta razón en ese sentido, me puede decir, Juan Camilo, pero yo podría entonces, para, digamos que yo no sepa mucho de posteriores y cosas, si tengo un tamaño de muestra grande, con una previa no informativa, o con un tamaño de muestra gigantesco con cualquier previa, ¿puedo calcular el intervalo de confianza frecuentista e interpretarlo como uno bayesiano? La respuesta sería sí, en ese caso en particular. Si usted tiene un tamaño de muestra moderado, con una previa no informativa, podría hacerlo. Si usted tiene un tamaño de muestra grande, muy grande, con una previa, con cualquier previa, esa sería una forma de proceder. Esa es una de las grandes ventajas de trabajar desde el punto de vista bayesiano, y es que se puede interpretar todo en términos de probabilidad. ¿Por qué? Pues porque usted sabe que los frecuentistas, para construir el intervalo de confianza, ¿qué necesitan hacer? Necesitan imaginar varias muestras hipotéticas para poder construir la distribución muestral del estimador, ¿no? Muestras que nunca sucedieron, nunca sucedieron. Entonces, bueno, pues esta es una de las grandes ventajas. Ahora, con simulación usted también lo puede hacer.
Esto me gusta hacerlo mucho pues para que usted vea que da exactamente la misma cosa. Y es, voy a simular, mire que puse la misma semilla, voy a simular nuevamente 10.000 valores de la posterior y voy a calcular los cuantiles empíricos. O sea, no, mire que no estoy utilizando Q-beta, ¿no? Sino los cuantiles empíricos utilizando la función quantile. Y mire que me da un valor demasiado parecido, ¿no? 85.3 y 95.1, o sea, me estoy descachando casi que por, estoy trabajando como a una milésima de exactitud aquí y todo está en orden. Si usted quiere más, si usted, si usted dijera, no, esto no está tan aproximado, esto está como muy desfasado, yo quiero como, yo trabajo con experimentos físicos, yo necesito por lo menos unas 10 cifras decimales de exactitud, pues en lugar de simular 10.000 muestras, simule 1.000.000, por ejemplo. Usted puede hacer la aproximación arbitrariamente buena simplemente aumentando el tamaño de la muestra de la posterior. Lo cual me lleva al siguiente comentario y es, no se va a confundir, ¿no? Estas 10.000 muestras son 10.000 muestras de la posterior. El tamaño de la muestra N del conjunto de datos observado era 129. Entonces, una cosa son las muestras que yo tome de la posterior para aproximar esa distribución empíricamente y otra cosa es el tamaño de la muestra de los datos que yo observé. Alguna vez alguien me decía eso, pero Juan Camilo, pero ¿cómo así que si usted tiene un tamaño de muestra de 129 y ahora 10.000, ¿cómo está haciendo para observar 10.000 observaciones más? Como que fue a campo y tomó más observaciones o qué hizo. No, no, yo dije, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, el tamaño de la muestra jamás cambió. O sea, el tamaño de la muestra de los valores observados jamás cambió. Este 10.000 hace referencia a muestras de la posterior como distribución probabilística, ¿no? Pero nada que ver con los datos, nada que ver con los datos. Bueno, y mire, ahí tiene su intervalo de confianza, es perfecto. Parte de lo que ustedes van a hacer digamos, por lo menos en su primer caso de estudio en el parcial, va a ser como un estudio frecuentista y uno bayesiano para que ustedes vean las diferencias en términos de inferencia y puedan ver como en un contexto, eh, digamos, aplicado como este, cuáles son las diferencias con un modelo un poquito más complejo que este. Bueno, y usted puede hacer los gráficos. Yo todo el tiempo hago esto. Yo prefiero mostrar visualizaciones que como que estos valores así sueltos. A mí me encanta mostrar las visualizaciones. Entonces, simplemente voy a mostrar la posterior de manera exacta con d beta. Es la densidad de una beta a posteriori, perfecto. Y voy a mostrarles los intervalos de credibilidad usando ambos métodos, ¿no? Entonces, tanto el aproximado. Ah, no, este es el exacto únicamente. Como, bueno, da casi lo mismo, ¿no? 85.3 y 95.1. El exacto y la estimación puntual, y la estimación puntual, y la estimación puntual. Entonces ahí está, vamos a verlo. Ah, entonces perfecto. Entonces en rojo, usted tiene su estimación puntual. Estimamos que la estimación puntual nos daba vamos a verlo, nos daba del 91% aproximadamente. Se estima que en la población tenemos una tasa de ocurrencia del evento del 91%, o podemos reportar lo siguiente, con una probabilidad del 95%, el parámetro se encuentra entre 85.3 y 95.1%. Perfecto. Ahí está el intervalo de credibilidad, o sea, el intervalo de confianza. Se puede interpretar en términos de probabilidad. Eso es como lo más bonito de esto. Ahora, algo chévere y de lo que más me gusta de ser bayesiano es que podemos hacer análisis a posteriori en cualquier sentido, utilizando inclusive cualquier función del parámetro. Me explico. Por ejemplo, alguien me puede decir, ok, usted tiene aquí su distribución a posteriori. Esto es algo que hacer desde el punto de vista frecuentista no tiene sentido ni siquiera. O sea, no tiene, desde el punto de vista frecuentista esto no tiene ni pies ni cabeza. Y usted tiene aquí la posterior. Aquí está su distribución posterior, P de teta dado Y. Y aquí está su espacio de parámetros.
alguien perfectamente me puede decir, yo necesito calcular la probabilidad. Usted tiene aquí un valor de teta que usted quiera. Voy a inventar cualquier cosa. Voy a poner aquí teta sub cero, mejor dicho. Un valor de teta conocido que usted quiera. 0.6, 0.7. Quiero calcular la probabilidad de que teta sea mayor a ese valor, por ejemplo, o menor, o que se encuentre en un rango específico. Es decir, claro, como bayesianos, nosotros trabajamos las cantidades, los parámetros como cantidades aleatorias. Entonces nosotros podemos a posteriori calcular cualquier probabilidad relacionada con el parámetro. Por ejemplo, que sea superior a un valor o que se encuentre entre dos valores o que sea menor, cosa que un frecuentista jamás puede hacer. ¿Por qué? Porque un frecuentista considera los parámetros como cantidades fijas desconocidas. Entonces, esa pregunta ni siquiera tiene sentido desde un punto de vista frecuentista. O bueno, podría ser, lo máximo que usted podría decir, sí, tiene la probabilidad de que teta sea mayor que 0.6 es 0 o 1, pero pues usted jamás lo va a saber pues porque jamás sabe teta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista bayesiano es muy fácil de hacer. Por ejemplo, calculemos a posteriori. Entonces, usted tiene aquí su posterior. Permítame, voy a cerrar este otro gráfico. Ok, alguien puede decir, listo, tengo una estimación puntal del 91%, ya tengo mi intervalo de credibilidad, quiero hallar la probabilidad de que esa tasa de personas con la característica de interés, en este caso que se declaren felices, en ese momento del tiempo con esas personas, esas características, quiero calcular la probabilidad a posteriori de que teta sea mayor que 0.9. Quiero ver cuánto es esa probabilidad. Eh, Juan Camilo, ¿yo podría calcular esa probabilidad a priori? Claro, pues, ¿cuál es la probabilidad a priori de que teta sea mayor que 0.9 con una previa uniforme? Pues 0.1, ¿no? O sea, 10%. Vamos a ver, una vez observar los datos, cómo se actualiza esa probabilidad. Entonces, bueno, aquí está. Justo la tenía aquí. Mire, utilizando la función p beta, ¿no? Recuerde que pi beta es como la que calcula la función de distribución acumulada, ¿no? Entonces, quiero a posteriori, o sea, con la cola superior, por eso aquí pongo el lower tail igual a false, y con A y B, o sea, con 1 y 1, ¿cuál es la probabilidad a priori de observar un valor mayor a 0.9? Me da el 10%. Claro, es una previa uniforme, pues fácil, ¿no? Ahora, a posteriori, ¿cuánto me da esa probabilidad? Pues esa probabilidad a posteriori me va a dar, vamos a ver, mire que es exactamente el mismo cálculo, es exactamente el mismo cálculo. Me da, vamos a verlo, 65%. Con una probabilidad del 65%, se tiene que teta es mayor a 0.9. Con estas probabilidades uno puede dar como mayores, como darle un sentido mayor a, sobre todo a las personas que tengan poder de decisión de qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque es que desde un punto de vista frecuentista, usted jamás va a poder hacer este tipo de reporte. Y mire que este tipo de reporte para la persona del común que no tiene formación especializada es muy valiosa, como que alguien que no sepa de estadística o de ciencia de datos o lo que sea, como decirle, como que uno le digan, bueno, ¿qué tan probable o qué chance tengo de que esa tasa sea mayor que 0.9, por ejemplo? Un frecuentista le tiene que decir, pues o 1 o 0, pero ¿cómo así que 1 o 0? Alguien que no sepa de esto no va a entender eso. Pero si yo le digo a alguien, es más bien probable, tiene una probabilidad del 65% de que eso ocurra, bueno, una persona ya de eso lo entiende mucho mejor. Eh, Ahora, esto es en términos de probabilidad. Si usted quiere calcular el odds de eso, como hacer la razón de probabilidad de éxito a probabilidad de fracaso, también lo puede hacer, ¿no? Usted puede reportar sus resultados como usted prefiera. O puede hacer el mismo cálculo utilizando simulación, ¿no? Utilizando simulación, usted puede hacer el mismo cálculo, solamente que, y mire, calcula de todas las muestras a posteriori, esto lo vamos a ver con más detalle la próxima clase o la próxima semana, pero de todas las muestras a posteriori que usted tiene, que simulamos 10.000, usted puede decirme, bueno, ¿cuáles son mayores que 0.9 y cuáles no?
Y como yo quiero la probabilidad, simplemente promedio esos valores que efectivamente sí son y no son, ¿no? Recuerde que cuando yo hago esta relación, esto es un vector lógico, ¿no? Me va a dar un montón de truths y de false por todo lado. Ahora, de todos esos, dígame cuáles son efectivamente mayores que 0,9. Entonces, mire que me va a dar nuevamente el 65% o algo así, 65,2, perfecto. Entonces, usted lo puede hacer vía, digamos, utilizando la función exacta, utilizando la programación que tiene R o Python de pibeta, o utilizando la simulación. Me gusta mostrarle de las dos formas porque la mayoría de las veces prácticas lo vamos a hacer con simulación. Entonces, pues es bueno que se vaya acostumbrando a hacer la inferencia utilizando simulación y no como las funciones analíticas, pues. Listo. Otra cosa, y esto sí que póngame mucho cuidado en esto. Esto sí que me gusta a mí. Y es, mire, ya hicimos inferencia sobre teta. Esta es una de las cosas más importantes de la estadística bayesiana. Ya hicimos inferencia sobre teta. Póngame mucho cuidado. ¿Qué hicimos? Hicimos estimación puntual, eh, hicimos hicimos estimación puntual, ya hicimos intervalos de credibilidad, ya hicimos cálculo de probabilidades. Bueno, yo la probabilidad que calculé, pues fue una probabilidad eh, mayor que 0,9, ¿no? Pero si usted quiere menor que 0,9, hágale. Si usted quiere entre 0,9 y 0,95, hágale. La probabilidad que usted quiera, en el rango que usted quiera, ¿no? Me hace falta hacer las pruebas de hipótesis. Esas las quiero dejar para después porque conceptualmente necesitamos un poquito más de bagaje. Vamos a utilizar factores de Bayes, perdón, para hacerlo. Y necesitamos como hacer una discusión bien profunda de, desde la perspectiva bayesiana, cómo se entiende una prueba de hipótesis. Básicamente es un selector de modelos, entonces es bueno como dedicarle una clase a eso y no quiero hacerlo así corriendo, porque es radicalmente diferente a la prueba de hipótesis frecuentista. Entonces ya tenemos la inferencia general, estimación puntual, intervalos y probabilidad, pero sobre teta, ¿no? Ahora alguien me puede decir, pero yo quiero hacer inferencia no sobre teta, sino quiero hacer inferencia sobre otra función de teta, o sea, lo voy a llamar así, como eta, eta de teta, eta que es como cualquier función de teta. En este caso, por ejemplo, alguien puede decir, no, yo quiero hacer inferencia no sobre la probabilidad de éxito, sino quiero trabajar en escala odds. Por ejemplo, alguien puede decir, quiero hacer inferencia sobre teta, sobre 1 menos teta. O quiero hacer inferencia quiero trabajar en escala logit mejor, quiero trabajar sobre la escala de logit, o sea, log de teta sobre 1 menos teta. O es más, algo más fácil, quiero hacer inferencia sobre eh, otra función de teta más fácil, como 1 menos teta. O bueno, la función que a usted se le ocurra de teta. No, perdón. Casi que cualquier función de teta, usted le puede hacer inferencia. O sea, como que teta al cuadrado, raíz cuadrada, cualquier transformación de teta usted la puede analizar. Perdón. Desde el punto de vista frecuentista, tenemos un lío, y es que desde el punto de vista frecuentista nos tocaría calcular el error estándar para poder hacer los márgenes de error, o nos tocaría utilizar el método delta para poder estimar el valor esperado del estimador eh, um, de los estimadores. Bueno, si estoy utilizando máxima verosimilitud, es invariante, pero de alguna manera nos toca como toca hacer bastantes cálculos, mejor dicho. Eso es lo que quiero decir. Aquí usted puede proceder de una manera muy natural, sobre todo desde el punto de vista de la simulación. Y es que cuando usted tiene la posterior, ¿qué acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer es generar muestras
de esa distribución posterior. Simulamos 10.000 muestras. Entonces, mire lo fácil que es. Usted tiene, bueno, tenemos un valor, le voy a poner aquí teta 1 para decir que esta es la primera muestra de la posterior, esta es la segunda muestra de la posterior, esta es la tercera muestra de la posterior, bueno, etcétera. ¿Cuántas muestras generamos? Generamos, le voy a poner B mayúscula, esa es como la notación, o S mayúscula, generamos 10.000 muestras. Esas 10.000 muestras yo las guardé en un objeto que se llamó, creo que teta B, ¿no? Teta post, lo llamé así en R, teta post, listo. O sea, esto es un vector de datos, esto es un vector con datos, básicamente, ¿no? De la posterior. Listo. Y lo que ya vimos fue que, por ejemplo, si yo quiero una estimación puntual, pues yo simplemente le saco el promedio de este vector y ya. Si yo quiero un intervalo, pues simplemente calculo los cuantiles de estos valores y ya. Si yo quiero una probabilidad, pues miro, saco la proporción de valores, saco la proporción de valores que son superiores o inferiores o bueno, lo que sea. Si usted tiene una función, es exactamente lo mismo. La inferencia es gratis. La inferencia es gratis. Esa es la gran belleza de esto. Mire esto. Usted simplemente eh, coge cada valorcito de teta y lo transforma. Entonces, usted tiene aquí, no sé, si usted quiere odds o quiere logit o quiere la probabilidad de fracaso o lo que sea, pues usted coge de la simulación y coge el primer valor de teta y le aplica la transformación. Entonces, usted aquí construye, lo va a llamar así, eta 1. Luego coge el segundo valor de teta y le aplica la transformación, eta 2. Luego coge el tercer valor de teta y le aplica la transformación, eta 3. Bueno, etcétera, 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 hasta que llega al último, ¿no? Hasta eta b. Y mire que lo que ya tiene es un nuevo vector de datos de la posterior, pero de la posterior del parámetro que a usted le interesa. Bueno, y aquí pues ya vienen muchas cosas, ¿no? Como que en un modelo con un solo parámetro, pues uno no se tiene que preocupar tanto por la memoria en disco, ni por la memoria RAM, ni por el procesamiento y eso, pues porque esto lo va a hacer en una centésima de segundo. Cuando tengamos 100 parámetros o 1000 parámetros, pues ahí sí el tiempo de cómputo va a ser importante y como que vamos a ver varias estrategias para hacer esto rápido. Pero pues en este caso va a ser muy sencillo. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer inferencias sobre la probabilidad de fracaso. Pues listo, muy, muy sencillo. Mire, tengo ya la simulación de mi posterior, ¿no? Tengo 10.000 muestras de la simulación posterior. Eso lo llamé teta post. ¿Cómo calculo la transformación? Ah, pues a cada uno de estos valores, pues se los resto a uno, ¿no? Pues muy fácil. Estamos aquí explotando el sugar property de R, ¿no? Como que a cada valor, esto es una operación, digamos, vectorial, si se quiere, ¿no? Porque cojo a uno y se lo estoy restando cada valor de la posterior 10.000 veces, de hecho. Entonces, bueno, lo ejecuto, listo. Mire, ahí yo ya tengo ya todas mis muestras de la posterior de eta, y lo hice con esta función como puede haber sido la logit o la que usted quiera. Y ya, y usted puede hacer el gráfico que usted quiera, como que eh, usted no tiene ningún lío en, aquí mire, estoy haciendo el histograma de la posterior de eta, estoy haciendo la estimación kernel, si usted quiere, no es necesaria, el intervalo de confianza, mire, quantile, y estoy haciendo la media posterior, o sea, la estimación puntual. ¿Por qué la media y no la mediana? Si quiere la mediana, no hay ningún lío. Entonces, mire, perfecto, aquí está. Tengo a posteriori, la inferencia sobre eta es muy sencilla. Se tiene que, con una probabilidad del 95%, la probabilidad de obtener individuos que no se declaren felices en ese momento del tiempo, con esas características, bla, 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 se encuentra entre aproximadamente que 5% y 14%, más o menos. O se estima puntualmente que la proporción de individuos que no
tienen la característica de interés, pues es de aproximadamente 8%. Bueno, en fin, usted puede ir a explorar los valores puntuales si usted quiere. ¿Puede calcular probabilidades? Claro. Puede calcular lo mismo que hizo con teta, lo puede calcular con cualquier función de teta. Y mire, fue absolutamente rápido. Alguien me podría decir, Juan Camilo, ¿y lo podría hacer de manera exacta? De manera, digamos, de manera analítica, y la respuesta es sí, ¿no? Solamente que es un poquito más complicado en el sentido que va a tener que hacer muchos más cálculos. Yo no sé si usted se acuerda, pero, por ejemplo, eh, si usted, eh, si usted eh, tiene esta función de teta y usted quiere derivar analíticamente la posterior de eta, pues básicamente lo que tiene que hacer es aplicar el teorema de la transformación con el jacobiano, ¿no? Bueno, no sé si usted se acuerda del teorema de la transformación, pero era como uno de los teoremas básicos de probabilidad, ¿no? Como que uno le decían, si Y, voy a escribirlo en otro color. En el caso univariado era como, si usted tiene Y igual a una función de una variable aleatoria X, entonces la función de densidad de Y es igual, evaluada en Y, es igual a la función de densidad de X evaluada en G a la menos 1, en G a la menos 1 de Y. Y ahora no sé si estoy pensando bien. Sí, en G a la menos 1 de Y por el valor absoluto por el jacobiano, ¿no? Por el valor absoluto del jacobiano. Pero en este caso el jacobiano, si mi memoria no me falla, debería ser la derivada de G a la menos 1 respecto a Y, ¿no? Y listo. Entonces, como que este es el jacobiano, este es el teorema de la transformación en el caso univariado, ¿no? Eh, um, en el caso multivariado es básicamente lo mismo, solamente que usted necesita hacer las derivadas parciales. Entonces, en este caso es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque usted tiene que, ¿quién sería la X? Pues la X es como el que hace el papel del teta, ¿no? Y la Y es el que hace el papel del eta. Entonces, pues usted ya tiene la forma funcional de teta. La forma funcional de teta es una beta. Entonces, si usted quiere ponerse a hacer como la cuenta analítica y ver qué le da y demás, lo puede hacer. Solamente que muy seguramente le va a quedar algo que no tiene una forma analítica cerrada, salvo unos casos muy excepcionales. Entonces, yo lo hago casi que siempre bajo simulación. Es como la manera más fácil de hacerlo. Pero si quiere hacerlo con el jacobiano y demás, está súper también. Ahora, mm, eh, otro asunto importante es que, bueno, alguien me dice, listo, ya tenemos inferencias sobre teta, ya tenemos inferencias sobre cualquier función de teta, estimaciones puntuales, estimación con intervalos, probabilidades, podemos hacerlo con simulación, de forma analítica, ya lo tenemos todo, pero alguien me puede decir, bueno, ok, con una probabilidad del 95%, con una probabilidad del 95%, usted va a encontrar a posteriori el valor del parámetro en esa región. Pero fíjese que esta probabilidad está basada en una probabilidad, digamos, subjetiva. Es decir, está basado en su estado de conocimiento de acuerdo con la previa que usted obtuvo. Entonces, digamos que una de las ventajas de ser frecuentista, cosa que los bayesianos no lo tienen directamente, es exactamente eso, la cobertura frecuentista. ¿Por qué? Pues porque cuando usted hace un intervalo de confianza frecuentista, ese 95% hace referencia a que si usted repitiera el proceso de tomar muestras aleatorias idénticamente distribuidas de la población, el 95% de las veces contendría el valor verdadero del parámetro. Pero eso son bajo repeticiones hipotéticas que nunca sucedieron. Entonces, alguien me puede decir,
pero bueno, yo puedo calcular la cobertura frecuentista en lugar de la cobertura bayesiana, la cobertura en términos de probabilidad, y la respuesta es sí, se puede hacer. Y para eso usted puede utilizar la distribución predictiva. Entonces vamos a irnos en ese sentido. Entonces, hay un cálculo que no hemos hecho, y este cálculo es un cálculo, de hecho, dos cálculos, me gustaría hacerlos de una vez. Son dos cálculos que son sencillos de hacer, pero, eh, um, pero hay que hacerlos por lo menos una vez en la vida antes de hacerlos de forma simulada. El primero es la distribución marginal o la distribución predictiva a priori, ¿no? La distribución marginal y la predictiva a priori son sinónimos de la misma cosa. ¿Cómo así la distribución marginal o predictiva a priori? Fácil, ¿no? Usted sabe en el teorema de Bayes, permítame, lo hacemos aquí. Nada, lo que hemos hecho es la probabilidad de teta dado S. Recuerde que ese es nuestro estadístico suficiente, ¿no? Ese es el que está jugando el papel de la Y, ¿no? El teorema de Bayes me dice que esto es igual a, bueno, verosimilitud, o sea, probabilidad de S dado teta, por probabilidad de teta, o sea, por la a priori, sobre P de, pues P de S, ¿no? P de Y. Este es lo que hace las veces del P de Y, ¿no? O sea, la distribución marginal, sin condicionar. Y lo que hemos dicho es, de hecho lo vamos a escribir aquí, no hemos calculado este valor, lo vamos a calcular. Vamos a calcular la distribución de Y, o sea, la distribución de S, sin condicionar en teta, ¿no? Sin condicionar en teta. Entonces, esto pues básicamente por definición, permítame lo hago, yo sé que es un cálculo básico, pero permítame lo hago paso a paso. Es importante por lo menos hacerlo una vez en la vida bien. Esto por definición sería, bueno, la integral sobre el espacio de parámetros de P de la distribución conjunta dado teta, ¿no? De teta. O sea, estoy integrando sobre teta. Es una propiedad básica de probabilidad. Entonces, claro, porque es la marginal, ¿no? Bueno, entonces hago la factorización de siempre, pues para poder hacer esto es la probabilidad total, mejor dicho. Entonces esto me quedaría P de S dado teta por P de teta. De teta. Super, esa es la factorización que ya tenemos vía teorema de Bayes, es perfecto. Nosotros cuando hallamos la posterior, pues nosotros nos ahorramos como este cálculo, porque nosotros habíamos dicho, bueno, esto es proporcional a, porque P de S no depende de teta, esto es proporcional a P de S dado teta por P de teta. Entonces lo que nosotros dijimos fue, bueno, pues esto es, cuando hicimos el cálculo nosotros nos dimos cuenta que esto era el kernel, el núcleo de una beta. Entonces como que dijimos, listo, ya sabemos que la posterior va a ser beta, pero nunca calculamos esto, ¿no? Entonces hagámoslo. Entonces la distribución predictiva a priori o la distribución marginal de Y o de S en este caso, pues ¿qué cálculo tendría que hacer yo? Lo que yo tendría que hacer es la integral de 0 a 1, pues porque la teta vive entre 0 y 1, de P de S dado teta. Bueno, de una binomial donde el argumento es S y los parámetros son N y teta, multiplicado por la previa, ¿no? Que sería una beta, en este caso, y permítame lo hago en general, una beta AB. Pues que nosotros en el caso particular lo hicimos 0,1, ¿no? Pero pues 1,1, perdón, pero pues una beta A y B. Hagámoslo en general. La mayoría de las veces hacer este cálculo de forma, esto es un por, la mayoría de las veces hacer este cálculo de forma analítica es muy difícil, porque la integral es una integral en muchas dimensiones, pero en este caso es de las pocas veces que uno la puede hacer, entonces es bueno porque nos va a dar un manejo, nos va a dar, esto tiene dos mensajes. El primero es que vamos a ver un truquito para hacer esta integral fácil, y el segundo es que vamos a ver que efectivamente este PDS no depende de teta. Entonces hagámoslo. Entonces, ¿esto qué es igual? Bueno, voy a hacerlo muy paso a paso. Si me equivoco en alguna instancia, por favor, háganmelo saber.
Bueno, una binomial sería n combinado S por teta a la S por 1 menos teta a la n menos S. Esta es la binomial, multiplicado por una gamma, por una beta, perdón, y la beta sería entonces, a ver si me acuerdo aquí, esto sería gamma de A más B sobre gamma de A por gamma de B. Y repito, si me equivoco en algún cálculo, avíseme porque de pronto en el álgebra me equivoco. A menos 1 y 1 menos teta a la B menos 1. Usted no tiene por qué saberse esto es un menos, usted no tiene por qué saberse la beta de memoria, pues se va a dar cuenta que a medida que vayan pasando las clases, usted se va a terminar aprendiendo de memoria casi que todas, la gamma, la inverse gamma, la beta, la Dirichlet, la Wishart, uno se las termina aprendiendo. Entonces, bueno, hagamos esta integral. Si yo fuera a hacer esta integral a mano, lo primero que haría, si recuerdo bien mi cálculo de primer semestre, sería sacar las constantes de la integral y asociarlos para los factores que se puedan asociar. Entonces me va a quedar como, bueno, ns, claro, eso no depende de teta, lo puedo sacar de la integral. ¿Qué más puedo sacar de la integral? Puedo sacar de la integral la constante de normalización de la beta, o sea que me queda gamma de A más B sobre gamma de A por gamma de B. Y integral de 0 a 1. Ajá. ¿Y qué me queda por dentro? Ah, bueno, teta a la, dígame a ver si me equivoco, A más S menos 1, tal vez. A más S menos 1. Y por 1 menos teta a la B más N menos S menos 1. Y todo esto de teta. Ajá. Y bueno, aquí es cuando usted se da cuenta de lo siguiente, y es, claro, si yo tratara de hacer esta integral así de una, muy seguramente tocaría usar una sustitución trigonométrica y demás, lo cual va a ser muy difícil. El truco es acordarse del núcleo de la beta, ¿no? Entonces aquí el truquito es acordarse de lo siguiente. Y usted sabe que, claro, como usted sabe que si X tiene distribución beta, si X dado A y B tiene distribución beta, usted sabe con parámetros A y B, usted sabe que como esto es una función de densidad, entonces la integral de 0 a 1 de, eh, bueno, la constante de normalización A más B sobre gamma de A por gamma de B por X a la A menos 1 por 1 menos X a la B menos 1, usted sabe que eso de X le tiene que dar 1 necesariamente, ¿no? Ah, bueno, entonces usted ya se dio cuenta que lo que nosotros tenemos aquí es el núcleo de una distribución normal, de una distribución BET. Este truco lo vamos a usar muchísimas veces. Creo que en el taller anterior se lo pongo a hacer con una gama. Claro, este es el núcleo, este es el kernel de una distribución beta, que es exactamente lo que tengo aquí, ¿no? Si usted se da cuenta, aquí lo que tengo es el kernel de una distribución beta, donde este sería el que hace el papel del A y este sería el que hace el papel del B. Es exactamente lo mismo. Entonces, ya casi que esa integral ya la tenemos hecha porque entonces me va a quedar ns, n combinado s por, bueno, nuestra constante, a más b, y por probabilidad, bueno, sobre gamma de a como un gamma de b, por, bueno, pues ya usted de aquí puede sacar, ya usted sabe qué le va a dar esta integral, ¿no? Esta integral le va a dar pues una fracción, porque claro, usted puede sacar toda esta constante de normalización y la puede pasar a multiplicar al otro lado, ¿no? Entonces, básicamente, lo que le va a quedar es, y ustedes me dirán si me equivoco o no, pues arriba me va a quedar el producto de las gamas, ¿no? Entonces me va a quedar gamma de, bueno, esto sería como mi A sub n, que yo lo llamé ahorita, esto sería como mi B sub n. Entonces me va a quedar, bueno, gamma de A. Bueno, entonces gamma de A más S
por gamma de B más N menos S. Y abajo me va a quedar el gamma de la suma, o sea que las S se cancelan, entonces nuevamente gamma de A más B más N, ¿no? Listo, que no depende de nada de teta, ¿no? Entonces, nada, ahí está. Esta distribución es una distribución probabilística muy popular. Esta es la distribución beta binomial, ¿no? Esta es la distribución beta binomial. Distribución beta binomial. Ya sabe por qué se llama distribución beta binomial. Porque surge de la mezcla de probabilidades binomiales ponderadas por una distribución beta. Listo. Que es precisamente el resultado que yo tengo aquí, ¿no? Ahora usted me va a decir, uy, Juan Camilo, pero ¿cómo así? ¿Dónde está el combinatorio? Por qué no tiene el combinatorio ahí? Y la respuesta es, porque este combinatorio es una gama, ¿no? ¿Cómo así? Recuerde, hay una propiedad de la distribución gamma que es muy famosa, ¿no? Es la probabilidad perdón, la gamma de n cuando n es un entero natural es lo mismo que gamma es n menos 1 factorial, ¿no? Es n menos 1 factorial. O sea que, pues claro, este combinatorio es n factorial sobre s factorial sobre n menos s factorial. O sea que esto es básicamente gamma de n más 1 sobre gamma de s más 1 sobre gamma por gamma de n menos s más 1. ¿Por qué es tan conveniente escribir todo en términos de la función gamma? Porque, bueno, primero, la función gamma ya está programada en todos los software, y segundo, porque hacer generalizaciones a partir de la distribución gamma es mucho más fácil que a partir de métodos binomiales. Y bueno, ya tiene la distribución predictiva marginal, la distribución predictiva a priori, la distribución marginal. Esta distribución marginal le sirve para calcular, digamos, probabilidades que no estén condicionadas en teta, ¿no? Que no estén condicionadas en teta. Entonces, bueno, listo, ya la tenemos. Ese cálculo no lo habíamos hecho. Es fundamental hacerlo por lo menos una vez en los modelos básicos. Y tampoco habíamos hecho la distribución predictiva. Esta distribución predictiva es fundamental, pues porque algo chévere de estar en la estadística bayesiana es que podemos hacer imputaciones y predicciones de manera muy sencilla. Vamos a hacerlo. Entonces, hagamos la derivación. No sé si me dé el tiempo. Vamos a ver. Aquí está el resultado. Aquí está. Bueno, de hecho me dan ganas que ustedes lo hagan para no perder tiempo. Básicamente, aquí está la distribución predictiva. La distribución predictiva se basa en el siguiente hecho. Bueno, mire que el procedimiento es muy similar al anterior, ¿no? Solamente que ahora usted está trabajando con un valor observado, un valor futuro, que no ha observado todavía. Entonces, mire que el procedimiento de sacar la distribución a posteriori de esa observación futura es muy similar a la de ahorita, ¿no? Usted, bueno, marginaliza, entonces deteta, entonces ahora factoriza. Mire que ahora factoriza en términos de la posterior. Pero ¿cómo así que en el siguiente paso ya esto no depende de ese? Claro, usted lo puede ver de dos maneras. Usted puede verlo como que una observación futura es independiente, condicionalmente independiente de los datos observados. Esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo es como, si usted sabe teta, condicionado en teta, pues ese no le va a aportar ninguna información adicional sobre una información futura. Bueno, la información futura, pues dado nuestro modelo, también va a tener distribución beta, Bernoulli, perdón, pues porque es una observación de ceros o unos. Y la posteriori, pues ya la tenemos, es una distribución beta. Entonces, la integral que tiene que hacer básicamente es el mismo truco. Básicamente es el mismo truco. Entonces, ahora lo único que usted tiene que observar es que Y estrella o es 0 o es 1, ¿no? Y estrella es 0 o es 1. Entonces, si usted quiere, pues puede hacer esta integral primero para Y estrella igual a 1, por ejemplo.
Y vuelve a hacer el mismo truquito que acabábamos de hacer ahorita en este procedimiento. No creo que me dé el tiempo para hacerlo, entonces no. Pero es lo mismo, es lo mismo. Solamente que no va a tener el combinatorio y en lugar de ese, pues va a tener Y estrella, en fin. Y va a llegar a esto. Entonces, ¿qué pasa? Que mire que a posteriori, la predicción de una observación futura no observada depende de la previa, A y B, y depende de ese, depende del estadístico suficiente. Es decir, usted está utilizando su conjunto de datos para enriquecer su predicción. ¿Por qué? Pues porque alguien, si no hiciera esto, me va a decir, no, entonces mi predicción, como las Y's todas son condicionalmente idénticamente distribuidas en una Bernoulli, entonces simplemente me van a decir que eh, um, a priori, bueno, a priori sí, la probabilidad de éxito va a ser A sobre A más B. Entonces uno dice, no, pues porque entonces no estaríamos teniendo en cuenta la información de la muestra. Entonces, claro, hay que tener la información de la muestra a mano para enriquecer esa probabilidad a posteriori de tener un éxito. Entonces, nada, esa es la probabilidad predictiva posterior. Entonces, si usted quisiera, aquí hay dos maneras de proceder. Aquí hay dos maneras de proceder. Entonces, alguien le puede decir a usted, bueno, a posteriori, ¿cuál es la probabilidad de cuál es la probabilidad de observar un éxito? A posteriori, ¿cuál es la probabilidad de observar un éxito? Pues usted ya sabe que eso es A más S sobre A más B más N. Repito, hágase integrales, es una buena práctica. Entonces, en este caso, lo que le va a quedar es 1 más S, pero es que S nos dio 111, perdón, 1 más 1, que es la B, más N, que era 129. Y esto nos da, vamos a hacerlo aquí en R supremamente rápido. Entonces, a posteriori, nos da, aquí tengo un comentario en el chat, vamos a ver. 118, gracias. Sí, 118, toda la razón. Yo no sé por qué tengo en la cabeza eso. Súper, gracias. Entonces sería, hagamos aquí esta cuenta supremamente rápido, sería, bueno, 1 más 118, todo dividido, 1 más 1 más 129, o sea que la probabilidad de observar un éxito a posteriori sería de 0.9083. Listo. 0.9083. Ajá. Entonces, bueno, es bastante probable de observar un éxito a posteriori. Listo. Ese es un punto, de partida. Ahora, otro punto de partida, ¿cómo sería? O sea, otra forma de utilizar este resultado muy útil para chequear la bondad de ajuste del modelo, ¿cuál sería? Bueno, yo ya simulé, yo tengo de la posterior, o sea, dado S o dado Y, si usted quiere, de la posterior, yo tengo 10.000 observaciones simuladas. Ajá, yo tengo 10.000 observaciones simuladas de la posterior, ¿no? O sea, yo tengo una base de datos de 10.000 por 1. Bueno, de hecho lo voy a escribir aquí en términos generales, de B por 1. Tengo una base de datos de B por 1 de la distribución posterior. Entonces, alguien me podría decir, bueno, yo podría utilizar estos resultados para hacer predicciones. Y claro, entonces, ¿qué haría yo? Entonces, mire, lo que usted hace es simular Y asteriscos para cada muestra de la distribución posterior. Me explico. Usted coge, usted coge eh, para este valor de teta, para este primer valor de teta, usted simula una observación, de hecho la voy a poner así, sí, Y asterisco 1, dado teta 1. ¿Y de dónde la va a simular? La va a simular de una distribución Bernoulli con parámetro teta 1. Y esto le va a dar un 0 o un 1, ¿no? Luego vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacer lo mismo para teta 2.
¡Ja! Luego vuelve a hacer lo mismo para teta 2 y eso lo hace con una distribución Bernoulli, pero con probabilidad de éxito teta 2. Entonces, ¿cómo sé que estoy procediendo bien? Ah, pues sé que estoy procediendo bien porque todos estos valores que estoy simulando, los estoy simulando a partir de la posterior, a partir de la posterior. Entonces, para cada parámetro de la posterior, lo que usted está haciendo es simular un 0 o un 1. De hecho, va a ser con probabilidad 0,90, pero usted lo va a hacer para cada parámetro de la distribución posterior. ¿Listo? Entonces coge el primer parámetro de la posterior y simula un valor. Segundo parámetro de la posterior y simula otro valor, etcétera, 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 etcétera. O sea que en últimas, esto aquí le va a quedar un montón de ceros y un montón de unos. De hecho, me gustaría hacerlo en este momento para que usted se dé cuenta de lo siguiente. Y es, esta es una manera, esto no está aquí en el código, me toca escribirlo. De hecho, lo voy a escribir aquí abajo. No, mentiras, lo voy a escribir aquí arribita, antes de la cobertura frecuentista. Entonces voy a poner aquí simulación de la distribución predictiva posterior. Entonces, muy fácil. Simplemente voy a simular cómo se simula de una distribución Bernoulli. ¿Por qué? Pues porque para cada parámetro teta de la posterior tengo que simular de una Bernoulli, ¿no? Entonces tengo que escribir, bueno, rbinom, perdón, rbinom, aquí está, rbinom. ¿Cuántos tengo que simular? Tengo que simular 10.000 valores. Entonces, hagámoslo elegante, vamos a poner aquí length de theta pos. Recuerde que theta pos es el objeto que tiene todos los valores de theta de la posterior, ¿no? Coma, size. Como es una Bernoulli, pues necesito solamente de un intento, perfecto. Y prop, bueno, ¿cuál es el insumo? Pues theta pos, ¿no? Juan Camilo, yo hubiera podido hacer esto con un for. Sí, usted hubiera podido utilizar aquí un for. Hubiera podido decir for y igual 1 hasta 10.000 y hacer el rbinom simplemente indexando con teta sub i. Perfecto, está muy bien. Y bueno, y a esto lo voy a llamar y star pos. Así lo voy a llamar yo, para que sea de la predictiva posterior. Muy bien, entonces aquí está, lo vamos a simular. Pum. Mire, nos tomó un segundo, muy fácil. Ahora, ¿cómo sé que esto me quedó bien? Bueno, la predictiva posterior de forma analítica, de hecho, debía haberlo escrito así, A sobre 118 sobre SY, perdón, más S, aquí A más B y aquí más N, ¿no? Debió haberlo escrito así. Ya sabemos que nos da 90.83. O sea que habiendo simulado, todos estos ceros y todos estos unos de la distribución predictiva posterior, mire que tengo ahí un montón, tengo 10.000 ceros y unos. ¿Qué pasaría si yo saco el promedio de, eh, um, de ese Y star? Pues me tiene que dar lo que ya me da el resultado analítico, ¿no? Entonces ahí está, 0.9069, perfecto. Ahora, yo simulé la distribución predictiva posterior completica y calculé el promedio, pero podría calcular la varianza, el coeficiente de variación, un intervalo de confianza, lo que usted quiera. Usted puede calcular cualquier aspecto de la distribución predictiva posterior. ¿Por qué? Porque es que es igualito a lo que le acabé de decir aquí. Esa es la belleza de la estadística bayesiana, que usted tiene la inferencia gratis. ¿Por qué? Porque si usted tiene la posterior de teta, usted puede hacer inferencia sobre cualquier función de teta que a usted le interese, sea determinística o estocástica, como en este caso. En este caso eran funciones determinísticas, como 1 menos teta o la logit o lo que sea. En este caso era la predictiva posterior, es decir, algo con carácter estocástico. ¿Por qué? Pues porque mire que generé una base de datos con una distribución probabilística.
y me coincide perfecto con mi resultado analítico. Súper. Entonces, mire qué hice aquí. Aquí yo dije, bueno, yo ya calculé, y con esto voy a terminar la clase. No alcanzamos a hacer nada de la Poisson, pero bueno, lo hacemos la próxima. Yo ya calculé un intervalo de credibilidad para teta. Perfecto. Y yo ya sé que con una probabilidad del 95%, teta se va a encontrar entre los valores que dijimos. No recuerdo cuáles ahorita. Listo. Ahora, ¿qué tan frecuentemente eso ocurre? ¿Qué tan frecuentemente eso ocurre? Entonces, mire lo fácil que uno hace. Mire esta simulación. Este ya es como un poquito algo más elaborado, pero mire lo bonito de esta simulación. Entonces, mire, voy a simular, no olvide la semilla, no olvide la semilla. Entonces, mire, para cada teta de la posterior, para cada teta de la posterior, yo voy a simular una base de datos completica. Me explico. En lugar de, en lugar de generar, en lugar de generar una sola observación de la distribución predictiva posterior, voy a generar n observaciones de la predictiva posterior, y1 hasta yn. Entonces, en lugar de generar una sola, voy a generar para cada teta, voy a generar n observaciones. Entonces, digamos, bueno, aquí la notación podría confundirse un poquito, pero bueno, digamos que sería y estrella 1,1 puntos suspensivos y luego y estrella 1,n, dado teta 1. Y todo esto de una independiente idénticamente distribuidas dado teta 1. Listo. Y luego vuelvo a hacer eso para el segundo. Entonces vuelvo a generar, dado el segundo valor de teta de la posterior, vuelvo a generar de la de predictiva, vuelvo a generar n valores, dado teta 2. ¿Cómo? Independientes e idénticamente distribuidos, Bernoulli, teta, pero 2. Listo. O sea que en lugar de quedar con 10.000 ceros y unos, voy a terminar como con una base de datos completica. Voy a terminar con B por N, ceros y unos, ¿no? ¿Por qué? Porque para cada fila voy a tener N observaciones. Para cada fila voy a tener, en lugar de una sola observación como antes, voy a tener N observaciones. O sea que en últimas, pues voy a quedar con, voy a quedar con una matriz bastante grande, ¿no? Sería una matriz de 10.000 por N, por 129. Entonces, aquí ya uno tiene que empezar a pensar como, bueno, ¿cómo hago para optimizar el espacio? ¿Cómo hago para optimizar el cálculo? En fin, pues en este caso, que es tan chiquito, pues la verdad la RAM le va a dar bien. Cuando yo vea que sean casos difíciles, pues yo le voy a dar como truquitos para paralelizar el código y optimizar la memoria en RAM y toda esa cosa. Entonces, bueno, mire lo que voy a hacer. Muy fácil, así súper rápido. Primer paso, simulo las n observaciones. Para cada valor de teta, mire aquí lo hice, ¿no? Para cada valor de teta, teta sub i, simulo las n observaciones. Perfecto. Luego, calculo el estadístico suficiente. O sea, para ese valor, para esa muestra de la posterior predictiva, de la predictiva posterior, calculo el estadístico suficiente, que no me tiene que dar 118, me tiene que dar, pues bueno, dependiendo de la cantidad de ceros y de unos, ¿no? Luego, con esa base de datos de la predictiva, calculo el intervalo de confianza. ¿Cómo hago el intervalo de confianza? Pues utilizando el Q-beta, ¿no? Pero utilizando como insumo los datos de la predictiva. Mire que yo pongo aquí ese rep. Ya no ese y, sino ese rep. Y luego digo, bueno, ¿será que el teta de la predictiva con la cual generé los datos pertenece a ese intervalo? Entonces es un operador lógico. Entonces digo, bueno, el hasNumeric para que me transforme el falso y el verdadero a 0 o 1. Entonces, mire, cojo
¿será que el intervalo, el límite inferior es menor que teta y a la vez el límite del intervalo es, el teta es menor que el límite superior? Y la verdad sea dicha, a mí no me gusta guardar toda esta matriz de 10.000 por 129 porque consume bastante memoria. Entonces, lo único que voy a hacer es ver si sí está o no está y voy añadiendo, ¿no? Y voy añadiendo. O sea, cojo, mire que este contador lo arranco en cero, lo que quiere decir que iteración por iteración voy añadiendo si sí o está o no está y obviamente dividido B, ¿no? Dividido B, pues para que al final me quede el promedio de las veces que sí está dentro del intervalo. Y yo siempre, añado en todos mis algoritmos, este es nuestro primer algoritmo, yo siempre añado un contador, ¿no? Como quiero, si recuerde que esto es, porcentaje es el módulo, ¿no? Si el residuo es cero, si el residuo es cero, entonces imprima en pantalla que he completado el tanto por ciento que yo quiera, ¿no? En este caso el 10%. Entonces vamos a ver la cobertura frecuentista. Vamos a ver la cobertura frecuentista. Aquí está. Vamos a correr el algoritmo. No se va a tardar tanto. La verdad es que con un conjunto de datos tan chiquito y con un número de repeticiones tan bajitas no debería demorarse tanto. Pues ahí está corriendo. Se demoró nada, ¿no? Entonces, mire, tengo una cobertura frecuentista del 95%. El 95% de las veces que yo generé datos de la distribución predictiva posterior, el 95% de las veces que yo generé el intervalo de confianza, el intervalo contuvo el valor verdadero de teta. Y Juan Camilo, ¿usted cómo sabía cuál era el valor verdadero de teta? Ah, pues era el valor de teta de la posterior, ¿no? Eh, esa es una manera de comprobar, es una manera de evaluar la efectividad o la bondad de ajuste del modelo en términos frecuentistas. Esto es un poco, espero que esto usted le recuerde de algo muy popular, ¿no? Del bootstrap. Esto es algo muy parecido al bootstrap. Eh, ¿Por qué? Porque estoy básicamente de una distribución, que en este caso es la predictiva, estoy generando muestras estoy tomando muestras aleatorias de qué es básicamente lo que uno hace en Bootstrap. El Bootstrap es un caso particular de la estadística bayesiana cuando utilizo un proceso de Dirichlet. En fin, eso es algo muy técnico en este momento, pero déjeme decirle eso, como que el Bootstrap frecuentista es un caso particular de la estadística bayesiana no paramétrica. Y hemos comprobado entonces, vía simulación, que la cobertura con la que yo estaba reportando mis inferencias era una cobertura frecuentista adecuada del 95%. Eso es un teorema, de hecho. Eso está en las notas de clase. Eso es un teorema. De hecho, es un teorema. Aquí debe estar. Aquí está. Un intervalo de credibilidad regular con un nivel de confianza bayesiano también tiene asintóticamente un nivel de confianza frecuentista y eso fue demostrado en el 66. O sea, como que ese regular hace referencia como a unas condiciones de regularidad del modelo que todos los modelos con los que vamos a trabajar en este curso lo cumplen. Digamos que hay varias cosas técnicas ahí que no alcanzo a mencionar, pero mi punto es que si usted tiene la distribución predictiva posterior, puede evaluar la distribución frecuentista, la puede caracterizar de manera frecuentista las propiedades de su modelo, pues. Bueno, hoy terminamos ya el modelo binomial, ya con eso cumplimos como que toda la inferencia en términos de simulación y en términos analíticos. La próxima clase vamos a ver el modelo Poisson, el modelo de conteo. Pero ya usted tiene todo. Ya de ahora en adelante ya no tengo que explicarle nada porque ya tiene todo. Ya sabe
qué es la predictiva, qué es el intervalo de credibilidad, cuál es la media posterior, que cómo se hace la forma frecuentista, en fin, como que ya lo tiene todo. Entonces ya no tengo que gastar tiempo explicando, sino simplemente haciendo. Bueno, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente resto de día. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Profe.